Bienvenido, bienvenida. Esto es Nada Nuevo Bajo el Sol, un podcast en el que hablo sobre programación y cosas. Nada nuevo bajo el sol. En este episodio quiero hablar sobre la habilidad de escribir. Hablo mucho de leer, hablo mucho de libros y hoy lo quiero tratar desde el punto de vista de la escritura. Os quiero animar a escribir cosas, ¿vale? Y cómo escribir os va a hacer mejor programadores. Yo lo he notado eso desde que escribo el blog, hace muchos años ya que escribo el blog, y recientemente estoy escribiendo un cuento para los niños y me está costando muchísimo. Entonces, me estoy esforzando mucho en escribir y me doy cuenta que a medida que escribo mejor o tengo más habilidad, eso se extrapola directamente a mi habilidad de escribir código, ¿vale? ¿Cómo me he metido en este fregado de escribir un cuento para los niños? Pues bueno, es muy fácil. Cuando se van a dormir les suelo contar un cuento, o les canto canciones, o las dos cosas. Y hay dos modalidades, cuento con cuento y cuento sin cuento. Cuento con cuento es el libro, no sé si ya lo he explicado alguna vez, es el libro normal y corriente, pues ellos me dan un cuento, queremos este, y yo lo leo y ya está, y cuando se acaba, se acabó. Y el cuento sin cuento es la versión en la que yo me invento algo, ya apagamos las luces y ya tienen ganas de dormir y me dicen, ahora un cuento sin cuento, porque lo que quieren es oír la voz y cansarse y dormir, ¿no? Entonces yo me invento cosas, ¿vale? En aquel momento, pues lo que se me ocurre, les suelo meter cosas que han hecho durante el día, que eso les hace mucha gracia. Si hemos ido a la playa, pues les digo, había una vez un perro que fue a la playa, no sé qué, y eso les hace mucha gracia, ¿no? Y así se duermen. El tema es que yo me lo invento en el momento y ya está, pero ellos se acuerdan de todo, sobre todo el mayor, ¿no? Y entonces al día siguiente, a lo mejor dentro de 2 días, me dicen, cuéntame otra vez el cuento del elefante. ¿Qué elefante? No sé de qué me hablas. Y se enfadan porque que sí, que tenía un sombrero y que iba no sé qué. Yo, pero no sé de qué, no soy incapaz de recordar lo que le he contado, ¿vale? Entonces acabo con un follón tremendo. Intentando hacerlo de memoria no puedo. Tengo varios universos alternativos, un pitufo viajando por el tiempo. Bueno, es un cacao. Ríete tú de las películas de Christopher Nolan, ¿eh? Esto es súper difícil. Entonces, para evitar eso, meterme yo en esa trampa, he decidido escribir un cuento. Lo que hice fue coger el arquetipo del héroe, ¿no? Típico. Y entonces, si me pierdo, recurro al arquetipo y me es muy fácil encontrarme, ¿no? Entonces estoy escribiendo un cuento de piratas, donde los protagonistas son ellos, y estoy siguiendo el arquetipo del héroe, que si me pierdo, pues tal, ¿no? Entonces me hice unas pequeñas notas, con unos bullet points, ¿no? De por dónde iba la historia, quién era el bueno, quién era el malo y todo eso. Entonces esas notas cada vez las fui haciendo un poco más sofisticadas y entonces un día pensé, hombre, pues esto se podrían convertir en capítulos y podría hacer un cuento y tal. Total, que cuando me puse a escribirlo me di cuenta de que es súper complicado, me está costando muchísimo, pero está quedando bien. Entonces me estoy esforzando para acabarlo, me está costando muchísimo. Y bueno, que lo tengan de recuerdo, pues al menos tendrán el recuerdo cuando sean grandes, que el cuento que les contaba para ir a dormir. Entonces me he dado cuenta, pues eso, que cuanto más escribo, más práctica tengo, mejor código escribo. Aparte de darme cuenta de que escribir es dificilísimo. Entonces, a nivel de escritura y de cómo escribir código de calidad, os quiero recomendar este libro que se llama Code Simplicity. Es de Max Kanat Alexander. Es un libro muy básico que me nombraron en una conferencia. Es muy finito y está muy interesante. Os lo recomiendo muchísimo. Y de las cosas que extraigo de este libro, que están relacionadas con el tema que estoy hablando de escribir, hay cosas muy básicas que cuenta este libro, que son el código se lee más veces de las que se escribe, ¿vale? El código está pensado para que lo lean otras personas, no está para la máquina. Escribimos código para los ojos humanos, para tus propios ojos de aquí a un tiempo, para tus compañeros, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, es importante que esté bien escrito y que esté escrito pensando en que lo escribes para una persona. Al compilador, a la máquina, le da exactamente igual si el código es un desastre. Cuando hablamos de clean code y de hacer código limpio, el código limpio, a la máquina le da igual el código si es limpio o es un código espagueti. Compilará igual mientras funcione y no haya errores de sintaxis, la máquina lo va a ejecutar estupendamente, ¿eh? ¿Por qué hablamos de código limpio? Porque tenemos la noción
que ese código lo van a leer otras personas. Escribimos para las personas, no escribimos para las máquinas. Por lo tanto, tu código es mejor cuanto mejor se lea. Si está bien escrito, se lee bien. Por eso hablamos de clean code y nos esforzamos tanto en escribir buen código, porque el código está pensado para que lo lean las personas. Escribimos para las personas. No se llama lenguaje de programación por gusto, es un lenguaje. ¿Y el objetivo de un lenguaje cuál es? El objetivo de un lenguaje es comunicarse entre las personas. Por lo tanto, un lenguaje de programación, su objetivo es comunicarse entre las personas. ¿Cuál es la historia que está contando tu código? Pues la historia de tu negocio. Tú deberías ser capaz de leer el código y de entender el negocio. Y entender, a lo mejor no todo el global, pero sí entender cuál es el beneficio que los usuarios de tu negocio pues están obteniendo solamente leyendo el código. El código debería explicar la historia de tu negocio, escrito en un lenguaje que ni es inglés ni es ningún otro lenguaje, es un lenguaje de programación el que toque. Pero se llama lenguaje por algo, no es trivial. Entonces, una vez explicado esto, hay un par de salvedades que nos impiden que esto ocurra, ¿no? ¿Por qué nuestro código no es declarativo suficiente como para entender, para que se entienda fácilmente por otra persona? Ocurren varias cosas. Una de ellas es el sesgo cognitivo que se llama de la ilusión explanatoria. Es decir, es un bias que tenemos, sesgos cognitivos que tenemos todos, es la creencia que entendemos el mundo mejor de lo que realmente entendemos. Y esto nos pasa a todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace años íbamos un día por el parque y el niño me preguntó que por qué el cielo era azul. Él miró para arriba y dijo, bueno, ¿por qué no verde? Y me lo preguntó y yo me reí como diciendo, chiquillo. Y pues no supe bien cómo contestarle, tuve que mirarlo a fondo, ¿no? Entonces preguntaoslo, ¿por qué el cielo es azul? A ver si sois capaces de darme una respuesta bien hecha, bien fundada. Pues seguramente no podréis, ¿no? Si buscáis por internet este sesgo, uno de los ejemplos más claros que pone es que le pidas a alguien que explique algo que usa en su vida cotidiana. Que sepamos qué va a ocurrir no significa que entendemos por qué ocurre, ¿vale? Tú le das un interruptor y se enciende la luz, eso lo sabes, pero ¿sabes por qué pasa? ¿Sabes cómo funciona? El ejemplo que ponen es el del váter, que le preguntes a alguien cómo funciona un váter, ¿vale? Que tú sepas que cuando le das a la cadena va a ocurrir cierta cosa, no significa que entiendas por qué ocurre ni cómo ocurre. Y explícale a alguien, intenta que alguien te explique cómo funciona un váter, bien hecho, técnicamente. No te lo van a saber decir seguramente, a no ser que sea un fontanero. O otro ejemplo, que me lo hizo también mi hijo el otro día, me viene con uno de estos libritos, ¿vale? Que cuando son estos libros, a ver si lo sé hacer, así, que cuando lo mueve, o sea, cuando pasas el pulgar, pues parece que se mueva, ¿vale? Para los que estéis escuchando, es uno de esos libritos que cuando vas pasando el pulgar de una manera muy rápida, pues hay un seguido de imágenes una al lado de la otra, de dibujos, en los que el muñeco se mueve un poquito, y cuando las pasas todas de golpe, pues te da la ilusión de que se está moviendo. Ese es un pez que se come otros peces y tal, ¿no? Y entonces él me vino con esto y me dijo, ¿pero cómo se mueve el pez? Él miraba el libro y decía, explícame cómo se mueve el pez, ¿no? Y claro, ¿cómo se lo explico? No, es que no se mueve el pez, el pez es una ilusión. Pero él está viendo que se está moviendo. ¿Cómo le explico yo que eso no, que es una ilusión óptica, que son una serie de imágenes estáticas puestas una al lado de la otra que te da la ilusión de movimiento, que es lo que ocurre en las películas? La imagen, las fotos que hay en este librito son estáticas. Explicárselo, no le supe decir por qué se mueve el pez, porque no sé los procesos mentales que hace que cree la ilusión de movimiento en nuestra cabeza, cuando no lo hay, ¿no? Esto es estático. Bueno, otro ejemplo el sesgo esto de que creemos que sabemos más, entendemos más el mundo de lo que realmente entendemos. Eso se llama el sesgo cognitivo de la ilusión explanatoria. Tenemos la ilusión de que lo sabemos, pero cuando lo intentamos explicar, fallamos en explicarlo, porque realmente no sabemos cómo funciona. Por eso es muy importante hacer presentaciones, como ya he dicho muchas veces, y escribir sobre este tipo de cosas. Escribir o hablar sobre las cosas que crees que sabes, que es lo que precisamente estoy haciendo yo en este podcast. Y entonces me doy cuenta de que no sé absolutamente nada, o que sé mucho menos de lo que realmente creo, ¿eh? Y esto es uno de los motivos por los que hago esto. Entonces voy a explicar ahora unas cuantas técnicas de escritura genéricas que se pueden aplicar para cualquier tipo de
de escritura, ¿vale? Son así de genéricas. Yo las voy a centrar desde un punto de vista más o menos técnico, suponiendo que quieras escribir una documentación técnica, un blog técnico o la documentación de un software que has hecho. Hay una serie de cosas que son muy fáciles de hacer que van a hacer que el resultado, lo que acabas escribiendo, sea mejor, ¿vale? En primer lugar, muy básica, al escribir hay que proveer contexto y no detalles. Es mucho mejor proveer contexto y detalles. ¿Cuál es la diferencia? ¿A qué me refiero cuando hablo de contexto? Contexto son cosas como el por qué, el qué, el quién, el cómo. Ese tipo de preguntas, sus respuestas son las que proveen contexto. Y a ti te pueden parecer obvias porque tú estás metido. Cuando estás intentando explicar algo, pues sabes lo que sabes y partes a partir de ahí. Pero no puedes suponer que todo el mundo sabe lo que sabes tú. A eso se le llama the curse of knowledge o la maldición del conocimiento. Y esto es otro sesgo muy, muy curioso, que es el siguiente. Cuando tú aprendes algo, no hay manera de desaprenderlo. Es imposible. Aunque esa cosa esté mal, ¿vale? Si tú aprendes una cosa que está mal y luego corriges, esa corrección siempre vendrá sobre la premisa de la cosa que aprendiste en su primer momento, ¿vale? Si tú has aprendido A y A está mal, lo sustituyes por B, pues lo sustituyes por B, pero A no desaparece de tu cabeza. Una vez aprendes algo, todo lo demás siempre lo construyes sobre eso. No puedes desaprender algo. Es difícil, ¿no? Bueno, eso pasa. ¿Qué ocurre con la maldición del conocimiento? Que como tú ya lo conoces, crees que todo el mundo lo conoce porque no puedes hacer ver que no lo conoces, ¿vale? Pero tienes que intentar esforzarte para saltarse esa maldición y hacer ver como que los demás no tienen por qué saber lo que tú sabes. Y eso es muy difícil porque no puedes saber algo que ya sabes, ¿vale? Y eso es un esfuerzo que tienes que hacer como escritor para intentar que tu idea se comunique bien y que el lector la entienda. No tienes que dar por supuesto que todo el mundo sabe lo que sabes tú y tienes que hacer ver que no sabes ciertas cosas, ¿vale? Y es difícil porque eso es imposible en la cabeza, ¿vale? Tienes que hacerlo ver. Segundo consejo que es muy fácil y que ayudará a que los escritos queden más entendibles. Hay que evitar la jerga o el lenguaje complejo. La jerga o el lenguaje específico, ¿no? Eso, pues claro, cuando estás metido en un tema, este tipo de jergas se inventan para ahorrar tiempo y para transmitir la información de una manera más directa y más clara. Pero ¿qué pasa? Que te la pierdes, ¿no? Por ejemplo, si tú escuchas una conversación a lo mejor entre doctores, ellos tienen una jerga de una manera de hablar. Si tú no entiendes esa jerga, no entiendes nada. O te cuesta mucho seguir la conversación. O entre policías o bomberos o algo así. Ellos empiezan a hablar de unos términos que son muy específicos de los bomberos o de los policías que si no conoces, no conoces. Entonces, si estás haciendo una conversación interna, estupendo. Pero en el momento en que un bombero quiera comunicar algo al público, a la población en general, tiene que abandonar esa jerga y ese lenguaje complejo, ¿vale? Si el lector lo conoce, mejor. Pero no tienes que dar por supuesto que sí que lo conoce. Por lo tanto, segundo consejo muy sencillo y muy fácil de evitar, evita la jerga y o lenguaje muy muy específico y evita el lenguaje complejo. Si tienes que decir una cosa en 2 frases en lugar de una para decirlo de una manera más simple, es mejor siempre hacer las 2 frases en lugar de una con lenguaje más complejo, ¿vale? Tercer consejo de escritura que os va a servir muy bien para escribir mejor, ¿vale? Intenta escribir un par de niveles por debajo de lo que puedes llegar a escribir, ¿vale? Si tu nivel de escritura digamos que es muy alto, pues bueno, dale un par de niveles por debajo, porque así el lector está más cómodo. Pensad que las novelas bestsellers, las novelas que se venden tanto, que son bestsellers mundiales, están escritas a un nivel de lectura de niño de 7 años, ¿vale? Y no lo hacen así porque los escritores no sepan escribir. Lo hacen así a propósito. ¿Por qué? Porque saben que los adultos se van a encontrar más a gusto leyendo a ese nivel. Porque no te tienes que esforzar tanto. Y aparte, los estudios dicen que el nivel medio de lectura de un adulto es de un niño de 7 años. Esto será más o menos triste, pero es así. Los escritores lo saben y se aprovechan. Y dicen, si yo quiero que esta novela se venda de manera exageradamente bien, pues voy a hacer un nivel sencillito para que la entienda el mayor número de gente. Esto se puede usar igual. Intenta bajar siempre el nivel de todo lo complejo que tú puedes llegar a escribir. Bájale un poquito el nivel, que así el lector se sentirá más cómodo. No quiere decir que el lector no sea capaz de entenderlo a un nivel más alto, pero sí que es verdad que estás más cómodo, pues no tienes que esforzarte tanto, ¿vale?
Esto se sabe desde... Bueno, los escritores lo saben y lo usan. Cuarto consejo para escribir mejor. Intenta contar una historia, ¿vale? Esto he insistido mucho a lo largo del podcast, que somos cuentacuentos. En el episodio 36, si queréis ir hacia atrás y verlo, explico cómo el ser humano es un primate que cuenta cuentos, básicamente. Es más fácil explicar que se entienda un concepto que quieres explicar si se crea una narrativa. Las historias hacen un 20% más comprensible lo que se quiere escribir. Ejemplos de estos hay un montón. Encontraréis un montón de libros de matemáticas que usan narrativas y historias inventadas para explicar mejor los conceptos. Este libro que está muy bien, se llama El diablo de los números y es de un señor que no sabré pronunciar su apellido, que es Hans Magnus Enzensberger o algo así. Dejaré el link. Este es un libro dirigido para niños, ¿vale? Que, a ver si se ve, que tiene ilustraciones y bueno, explica teoría de números, diferentes números, y hay una narrativa, ¿vale? Él está explicando aquí conceptos numéricos básicos y no tan básicos como los números irracionales. Está explicando la sucesión de Fibonacci, los números reales, en fin, cosas bastante complejas que yo a veces las leo y digo, hombre, pues este concepto que está explicando no es trivial. Y está usando una historia, en este caso es un diablo que se le aparece a un niño por la noche, le explica las cosas, y hace que entre muchísimo más fácil. Entonces, en la medida de lo posible, intentar usar la narrativa para explicar, ¿vale? Consejo número 5. Hay que ser conciso, hay que evitar la redundancia, pero es muy fácil decir que hay que ser conciso y evitar la redundancia, pero la realidad es que las cosas se aprenden mejor si se repiten muchas veces. Por lo tanto, hay que intentar introducir repetición en lo que escribes, si quieres que se entienda bien, sin ser redundante, ¿vale? Y siendo conciso. Una manera es decir la misma cosa de diferentes maneras y acabar diciendo la misma cosa. Eso se llama incidir en el concepto que estás intentando explicar, ¿vale? Y se usa constantemente en escritura y escritura técnica, en escritura normal, en cualquier ramo. Se repite lo mismo dicho de otra manera para que seguir insistiendo en el concepto que tú quieres entender, explicar, porque es más fácil entender algo cuando te lo repiten muchas veces. Esto es así, somos animales, un poquito de repetición. Una manera que a mí me sirve, que está muy bien y que es muy fácil de acordarse, es, en primer lugar, decir lo que vas a decir, como si hicieras un índice. Pues en este artículo voy a tratar sobre esto, esto y esto y esto. Luego lo dices, tratas, y por último dices lo que acabas de decir. Haces otra vez como un índice diciendo, bueno, hemos hablado o os he explicado esto, esto, esto y esto. Y vuelves a nombrar lo que ya habías dicho al principio que dirías. Pero como en el tercer paso ya lo has dicho, puedes matizar y puedes meter un poco más de matiz a la cosa. No hace falta que sea una repetición. Por lo tanto, lo estás diciendo 3 veces. Primero te digo lo que voy a decir, después lo digo y por último te digo lo que te acabo de decir. ¿Vale? Es una manera de repetir para que se entienda el concepto sin ser pesado y sin ser reiterativo. Y por último, sexto consejo. Practica, ¿vale? Imagínate tocar el violín. Podemos hablar de cómo tocar el violín y de teoría y de leer 1000 libros del violín, pero hasta que no le pongas 1000 horas tocando el violín, pues todo lo mismo. Hay que practicar. Escribir mucho. Y es como todo, cada vez lo hacen mejor. Y cada vez te cuesta menos. Estos son unos consejos, son 6 consejos de escritura genérica, más o menos enfocados a escritura técnica. Lo he puesto pensando en blogs y cosas así, ¿vale? Todos ellos se pueden extrapolar a la escritura de código, a la escritura de software directamente. Por ejemplo, escribir, el primer consejo era hay que proveer contexto y no detalles. Lo mismo, cuando tú escribes código, los nombres de las funciones y las clases que usan tienen que ayudarte a entender el contexto. No vayas al detalle. Si pones un método que dice el detalle de lo que hace, ¿para qué le pones un nombre? Para eso ya leo lo que hace, ¿no? El nombre tiene que extrapolarte de la lógica y darte un contexto, ¿vale? Por lo tanto, el primer consejo directamente extrapolable al código. Intentar evitar la jerga o el lenguaje complejo. Mejor no se puede decir.
Si puedes escribir una cosa de una manera mucho más entendible, puedes hacer el bucle de una manera mucho más entendible, que no algo muy enrevesado, que a lo mejor es muy moderno y tal, pero que no hay quien lo entienda, pues evidentemente evita la complejidad. ¿Cuántas veces hablamos de evitar la complejidad en el código? Pues el consejo número 2 era eso, evitar la complejidad. El consejo número 3, intenta escribir un par de niveles por debajo de lo que puedes hacer, evidentemente. Ya no solo por lectura, sino porque seguramente si escribes código a tu máximo nivel, es más probable que te equivoques porque no lo has probado tanto, ¿vale? Ese nivel tan alto, pues todavía no estás, te estás acomodando. 4, intentar contar una historia, intentar introducir narrativa en el código, lo que comentaba al principio. Tu código tiene que explicar la historia de tu negocio. Y eso se hace escribiendo nombres que provean contexto, como hemos dicho. Ser conciso y evitar la redundancia, evidentemente. Keep it simple, ¿no? Que dicen keep it simple, stupid, el principio KISS. Bueno, pues aquí es evidente que este consejo se extrapola igualmente perfectamente al código. Y por último, el último consejo, practica. Bueno, pues es evidente que cuanto más practiques escribir código, mejor código escribirás, ¿vale? Por lo tanto, son 6 consejos genéricos de escritura genérica que se pueden transportar directamente a la escritura de código. Por lo tanto, la conclusión de este episodio que quiero que secáis: escribid mucho, escribir lo que queráis, escribir un blog, escribir documentación técnica, escribir un cuento, escribir un diario, escribir lo que queráis. Escribir os hará mejor programadores, porque la habilidad que vais a obtener para escribir se puede extrapolar directamente a la escritura de código. Por lo tanto, escribir os hará mejor programadores. Hasta aquí quiero dejar el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Compartir con alguna persona que creáis que le pueda interesar. Suscribiros a los diferentes canales si no lo estáis ya. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.